Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. Hoy te traigo el último video en donde abordaremos un ejercicio más del tema máxima transferencia de potencia. Y bueno, el enunciado de este ejercicio dice así. En el siguiente circuito obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales AB. Calcule la corriente en la resistencia de carga igual a 8 ohms. Halla la resistencia de carga para la máxima potencia suministrable a la resistencia de carga y determine la máxima potencia. Como puedes apreciar, se nos proporciona este circuito, ¿no? En donde vemos que tiene una fuente de corriente de 4 amperes, otra de 2 amperes y una de 20 volts, así como tres resistencias de 2, 4, 6 ohms y que es la resistencia de carga, que bueno, la vamos a calcular y que en el inciso B ya nos da un valor, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí como recordatorio, como vimos en los videos anteriores, la máxima transferencia de potencia se puede calcular de dos formas. El primer caso es cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. En ese caso, la máxima transferencia de potencia es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado dividido entre 4 veces la resistencia de Thevenin. El segundo caso es cuando la resistencia de carga no es igual a la resistencia de Thevenin. En ese caso, la máxima transferencia de potencia se calcula como el cuadrado del voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Todo esto multiplicado por la resistencia de carga. Bueno, ya dada esa introducción, vamos a iniciar con la solución de nuestro ejercicio. Aquí tenemos otra vez el diagrama. Y lo primero que vamos a realizar será calcular la resistencia de Thevenin. Tal como aprendimos en el tema, ¿no? El teorema de Thevenin, lo que debemos de hacer es apagar las fuentes, ¿no? Independientes. Una fuente de corriente apagada se representa como un circuito abierto. Luego tenemos la resistencia de 4 ohms. Aquí tendríamos la de 6. La fuente de 2 amperes obviamente se dibuja como un circuito abierto. Y la de voltaje como un cortocircuito. Y aquí estarían las terminales A y B. Y la resistencia de carga pues se quita momentáneamente, ¿no? Aquí tendríamos conectado, digamos, un multímetro en donde estaríamos midiendo la resistencia. Aquí a manera de visual, ¿no? Representé así las fuentes, pero a la hora del análisis, aquí voy a omitir esta parte, ya que sabemos que esa sección del circuito simplemente pues no está teniendo un efecto, ¿no? Está simplemente ahí abierto. La resistencia de Thevenin va a ser igual a la suma de estas tres resistencias, debido a que su conexión es en serie. Así que aquí decimos que es 2 ohms más 4 ohms y 6 ohms. La suma nos da igual a 2 más 4 son 6, más 6 son 12. Y ahí tendríamos la resistencia de Thevenin. Luego vamos a continuar calculando. Vamos a ver esto. Más o menos ahí. Vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Para ello encendemos las fuentes que apagamos en el anterior paso, ¿no? En el paso anterior, mejor dicho. Aquí son 2 amperes. Y luego tenemos la fuente de voltaje. Y aquí estarían las terminales A y B. Y aquí tendríamos el multímetro. Ahora midiendo voltaje.
Para calcular el voltaje de Thevenin, lo que yo voy a aplicar será el análisis nodal. Aquí básicamente veíamos que a la hora de aplicar el teorema de Thevenin y eso, a la hora de calcular el voltaje de Thevenin, teníamos esa libertad de aplicar cualquier método de análisis de circuitos. Entonces, ahí no hay como una restricción exactamente, ¿no? Ya será cuestiones, pues no quiero decir de gustos, pero lo que se te haga más fácil. Muchas veces algunos circuitos se pueden resolver con técnicas que se prestan más o que son más sencillas de aplicar que otras, que llevan a lo mejor menos esfuerzo o menos trabajo y llegas al mismo resultado que si aplicas una que es más extensa así, en su desarrollo. Pero bueno, aquí hay que notar que el nodo de referencia, en el nodo de referencia está conectada la fuente de 20 volts, por lo que aquí normalmente nosotros decíamos que en este nodo el potencial era de cero, porque no es tan común, digamos, o bueno, en este caso simplemente tenemos la coincidencia de que hay una fuente de voltaje conectada a ese nodo, por lo que en este nodo de referencia el potencial va a ser igual a 20. ¿Ok? Bueno, vamos a aplicar la LSK en el nodo BA. Y dicho sea de paso que el voltaje de Thevenin, aquí se me fue a escribir eso. El voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje nodal VC. Esto lo escribimos para allá. Ya que es el que se halla aquí, ¿no? Conectado entre las terminales A y B. Así que bueno, vamos a aplicar la LSK en el nodo BA. Vemos que las corrientes que entran y salen serían, las corrientes que entran serían los 4 amperes, que aquí la me sale muy fea. Serían 4 y las corrientes que salen sería I1 más I2. Vamos a expresar esto en términos de la ley de Ohm, donde nosotros sabemos que la ley de Ohm dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Así que aquí el voltaje sería VA menos, sería 20, ¿no? Decíamos que el potencial aquí, debido a este efecto, ¿no?, que tiene la fuente que está conectada a este nodo de referencia, sería pues este menos 20 que está por acá, dividido entre la resistencia, ¿no?, que sería 2. Y la corriente I2 nos dice que nace en el nodo BA y termina en el nodo BB y se divide entre 4. Aquí yo voy a multiplicar la ecuación para tener números enteros. La voy a multiplicar por 4 y aquí me quedarían 16 y 4 entre 2 me quedarían 2BA y 4 por 20 serían, bueno, 4 por menos 20 serían menos 80 y dividido entre 2 serían menos 40. Y aquí sería 4 entre 4, pues me queda 1. Así que aquí solamente nos queda más BA menos BB. Aquí voy a sumar los términos semejantes y este menos 40 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, sumando, ya que aquí está restando, ¿no? Nos queda 2BA más BA, sería 3BA menos BB. Aquí nos quedan 56, es igual a 3BA menos BB. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a aplicar la LSK. La LSK en el nodo BB. Aquí vemos que las corrientes que entran sería la corriente I2 y la corriente que sale sería la de 2 amperes de la fuente y la corriente I3.
Decíamos que I2 nace en BA, termina en BB y eso se divide entre 4. La corriente 2 pues se queda así y la corriente I3 nace en BB y termina en BC y se divide esto entre 6. Aquí voy a multiplicar la expresión, la ecuación, ¿no? Para tener números enteros también, pero esto lo voy a multiplicar por 12. 12 entre 4 nos queda 3BA menos 3BB. Aquí nos queda 12 por 2, serían 24. Y 12 entre 6 serían 2. Así que aquí vamos a acomodar los términos en la ecuación. Nos queda 3BA menos 3BB. Y estos términos los voy a pasar al otro lado de la igualdad. Este más 2B voy a pasar restando. Y este 2BC voy a pasar sumando. Y el 24 ya se queda aquí solo, que viene siendo como la constante, ¿no? Aquí vamos a juntar los términos semejantes. Nos queda 3BA menos 3 menos 2. Nos queda menos 5BB y 2BC. Y esto es igual a 24. Ya tendríamos ahí la segunda ecuación. Vamos entonces a aplicar la LSK. Lo voy a hacer por acá. En el nodo BC. En el nodo BC, las corrientes que entran sería la corriente de la fuente de 2 amperes más la corriente I3. Esto es igual a 0, ¿no? Vamos a expresar esto en términos de la ley de Ohm. Y nos queda que I3 nace en BB menos BC y esto entre 6. Y esto es igual a 0, ¿no? Voy a multiplicar la ecuación para tener números enteros. Lo voy a multiplicar por 6. Aquí sería 6 por 2 son 12. Y 6 entre 6 nos queda 1. Así que aquí nos queda de esta forma, ¿no? Aquí voy a pasar este más 12 al otro lado de la igualdad restando. Y ahí estaría la tercera ecuación. Teniendo las ecuaciones, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para entonces calcular los voltajes nodales, ¿no? Para eso vamos a apoyarnos de la calculadora. Nosotros tenemos el caso 2. Y vemos que en la primera ecuación el valor de BA es igual a 3. En el caso de BB es menos 1. Ese aquí pues es 0. Y la constante es 56. Luego en el caso de la segunda ecuación, BA toma el valor de 3. BB es igual a menos 5. BC es igual a 2. Y la constante es 24. Y en el caso de la tercera ecuación, BA es 0. BB es 1. BC es menos 1 y la constante es menos 12. Teniendo así que el voltaje nodal BA es igual a 28 volts, YY también 28 volts y BC es igual a 40 volts. Y decíamos que el voltaje nodal BC sería igual al voltaje de Thevenin. Así que el voltaje de Thevenin es igual a 40 volts. Listo. Vamos a dibujar el circuito equivalente de Thevenin. Para continuar con los siguientes incisos, ¿no?
decimos que el voltaje de Thevenin es igual a 40 volts. La resistencia de Thevenin nos quedó igual a 12. Y aquí tendríamos lo que vendría siendo la resistencia de carga. Ok, los enunciados nos decían que calculáramos la corriente, ¿no? Hasta ahorita hicimos el inciso A. El inciso B nos dice que calculemos la corriente en la resistencia de Thevenin cuando es igual a 8. Entonces, cuando esto es igual a 8, ¿cuál es la corriente, no, que fluye en el circuito? Sabemos que el voltaje es igual a 40 volts y la resistencia pues, sería la suma de estas dos, que serían 12 más 8, los cuales nos quedan 40 entre 20 ohms. Quiere decir que sería igual a 2 amperes. Así, de forma sencilla, esa sería la corriente, ¿no? Cuando la resistencia de carga toma el valor de 8 ohms. Luego nos decía, este es el inciso B. Luego nos decía que halláramos el valor, ¿no?, de la resistencia de carga para la máxima potencia suministrable. Decíamos que ¿cuál sería el caso en donde se va a transferir la máxima potencia? Cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin. En este caso, para que se produzca, ¿no?, o pase lo de la máxima transferencia de potencia, la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia de Thevenin, y esa resistencia de Thevenin calculamos que sería 12 ohms. Así que ese es el valor que debe tomar la resistencia de carga para que se produzca, ¿no?, lo que es la máxima transferencia de potencia. Por último, el inciso D nos dice que determinamos entonces la máxima potencia. Entonces vamos a usar esta ecuación donde decimos que la resistencia de carga debe ser igual o bueno, es igual a la resistencia de Thevenin. Y dice que se calcula como el voltaje de Thevenin al cuadrado por 4 veces la resistencia de Thevenin, ¿no? Ahí está. En este caso sería 40 volts al cuadrado y esto dividido entre 4 por 12, lo cual vendría siendo 40 al cuadrado, 4 por 12. Sería igual a 33.33 watts. Esa sería la máxima transferencia de potencia dadas las condiciones descritas anteriormente. Y así es como concluimos con este ejercicio. Si te diste cuenta, aplicamos varios temas, ¿no?, que hemos aprendido a lo largo del curso, como puede ser eh, el análisis nodal, el teorema de Thevenin, ahora pues la máxima transferencia de potencia, ¿no? Y todo lo que hemos venido trabajando. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor este tema. Si aún tienes alguna duda, comentario, sugerencia, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Muchas gracias por ver mis videos y bueno, te veo en el siguiente.